Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy estoy aquí con el coronel Douglas McGregor, un veterano de combate condecorado, prolífico autor y ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Es un placer tenerle de vuelta. Encantado de estar contigo, Glenn. Recientemente publicó un artículo sobre cómo Estados Unidos se dirige hacia una crisis. Lo tengo aquí. Cito: Washington se precipita hacia una crisis de deuda soberana, guerras extranjeras en escalada y un posible desorden interno sin un camino claro a seguir. Aunque el presidente Trump no creó estos desafíos por sí solo, ahora recae sobre él la responsabilidad de afrontarlos. Fin de la cita. ¿Qué se puede hacer realmente en este momento? ¿Y cree que Trump buscará realmente ese camino? Bueno, parece que estás preguntando a Luis XVI en 1788, ¿qué se puede hacer? Acabamos de luchar esta guerra en nombre de los incipientes Estados Unidos de América, a un gran coste para el Tesoro, que ya estaba prácticamente en bancarrota. Ahora Francia está realmente en bancarrota. Y todos los intentos de la única voz racional, Necker, de llegar a algún tipo de acuerdo con un presupuesto que tuviera sentido, han sido derrotados. Y tienes una población descontenta, que vive en lo que probablemente sea el país más rico del mundo, en ese momento, Francia, con el nivel de vida más alto, y están miserables. Así que eso es lo que estás preguntando en esta etapa. Estamos en quiebra. Sabes, el ejército está sobrecargado, agotado, y no tenemos respuestas salvo redoblar esfuerzos y seguir haciendo lo que ya venimos haciendo. Así que esa es realmente la razón por la que escribí el artículo. Se llama El Versalles del Potomac. Y eso es, ya sabes, siempre es problemático buscar paralelismos históricos, Glenn, porque nada es perfecto. Pero está empezando a tomar una forma que recuerda demasiado a lo que ha ocurrido en el pasado. Por supuesto, el problema al que nos enfrentamos, además de todo esto, es que ahora somos una población balcanizada, bastardizada y bolchevizada. Ya notamos que una población homogénea. Cuando entramos en la Gran Depresión, teníamos muchos problemas, pero como población, éramos en gran medida homogéneos. Pudimos unirnos para la Segunda Guerra Mundial. Esa homogeneidad persistió hasta los años 60 y luego empezó a disminuir, y ahora casi ha desaparecido por completo. Así que no tenemos ni idea de cuántos millones y millones de personas hay en este país, que vinieron del extranjero, de otros lugares, en su mayoría de lo que solíamos llamar el mundo en desarrollo. Y cualquiera que mencione esto y diga que es peligroso y problemático, bueno, eres un racista, eres un intolerante, pero en realidad es un problema muy serio. No sé dónde acabaremos, pero si miras el conjunto de cuestiones ahora mismo, tienes que concluir, basándote en el desempeño tanto del presidente Trump como del Congreso, que se parecen mucho a la monarquía real de 1789. Parecen estar ignorando los peligros. Parecen pensar que pueden tapar todo, que pueden vender cosas nuevas y convencer a la gente de que las cosas van bien cuando no es así, y que en última instancia podemos seguir apostando más y lidiar con la deuda. Sabes, acabamos de tener otra subasta del Tesoro que no fue a ninguna parte. Nadie está comprando nuestra deuda. Nadie quiere invertir su dinero en bonos del Tesoro. Así que ahora mismo tenemos una serie de planes elaborados en consideración para intentar de alguna manera emboscar a la gente para que invierta en Estados Unidos. No está funcionando muy bien. Y luego tenemos la guerra arancelaria. Y sigo preguntando, ¿cómo va a repatriar o devolver una base manufacturera a Estados Unidos esta guerra arancelaria que hemos desatado en el mundo? Nos está ayudando de alguna manera sustancial. Y francamente, el único mercado que más nos preocupa, con el que tenemos más dificultades porque es el mayor déficit comercial, es China. Y no estamos avanzando allí, ni es probable que lo hagamos. Luego miramos el reciente acuerdo comercial entre la UR y Estados Unidos, y parece un acuerdo de una potencia imperial y sus colonias. Por supuesto, hay una consideración oculta de la que debemos hablar,
y es que, creo que bajo la mesa, prometimos seguir implicados en Ucrania y continuar manteniendo esta postura hostil. Y eso es muy importante para las personas que te gobiernan en Noruega y para quienes gobiernan en toda Europa, porque la hostilidad hacia Rusia es el sello distintivo del globalismo. Si admites que Rusia no tiene interés en invadir Europa, si admites que Rusia no representa ninguna amenaza inminente para Europa, entonces, de repente, ¿cuál es la justificación para tu puesto en el gobierno? Eres el globalista que sigue diciendo a todos que la guerra es inminente. Así que es un lío tremendo. Puede que Trump no lo haya creado, pero ahora es dueño de todo el asunto, de principio a fin. Y no veo ninguna evidencia de un pensamiento nuevo, un camino divergente o una disposición para llegar a algún tipo de acuerdo diplomático sobre nada con nadie. Eso incluye Oriente Medio con Irán. No es tan diferente en Europa. Aquí también hay una enorme crisis de deuda soberana, pero los políticos dicen, bueno, la bolsa va bien. Hay un declive socioeconómico, pero los políticos intentan tranquilizar a todos diciendo que nunca hemos sido más diversos y justos. Y por supuesto, hay guerras interminables. Ahora estamos pasando de atacar a pequeños estados a ir contra Rusia, Irán y potencialmente China. Nos dicen que esto es para proteger la libertad. Así que existe esta crisis de legitimidad, como se ve con Macron, Starmer, Merz en toda Europa, donde la legitimidad está disminuyendo rápidamente y realmente no saben cómo responder a ello. Así que supongo que no acabarán con cabezas rodando, como en la Revolución Francesa, pero desde luego no es sostenible. Quería preguntarte sobre lo que mencionaste. Sugieres que hay una especie de intercambio, que esto, bueno, creo que es razonable llamarlo una capitulación por parte de la UE, comparado con una relación entre un imperio y sus colonias, lo cual también parece muy razonable, ya que Europa no consiguió nada de lo que quería, y Trump lo consiguió todo. ¿Ves esto como un intercambio que está comprando la presencia de Trump en Europa? Pero si es así, ¿no es un poco como el acuerdo de recursos de Ucrania? Una vez que se ha cerrado el trato, Europa ya no es necesaria. ¿O cómo lo interpretas tú? Bueno, ¿recuerdas cuando el presidente Trump vino de visita y estuvo en los Países Bajos y este hombre Uta lo calificó de papá? Yo habría pensado que para cualquier holandés decente, eso habría sido ofensivo. Pero al parecer, eso se ha extendido. Así que von der Leyen también parece considerarlo papá. Y todos han dicho, bueno, papá, jugaremos en tu arenero y haremos lo que nos digas. Pero tienes que hacer algo por nosotros. Y tienes que seguir comprometido con esta guerra perpetua contra Rusia, porque eso es vital para nuestra supervivencia. Ya sabes, la causa globalista está en peligro. Si admitimos que todo esto es un fraude, que Rusia no está interesada en invadir a nadie, que nos hemos dedicado innecesariamente a desindustrializarnos hasta el punto de depender ahora de la importación de gas natural licuado muy caro de Estados Unidos, en lugar de comprar gas más barato de Rusia, bueno, entonces nos echarán del cargo. Creo que, de todos modos, acabarán siendo expulsados. Es cuestión de cuándo y en qué circunstancias. Y de nuevo, también está esa enorme población de personas de la India, Pakistán, Oriente Medio, África. Estas personas no han venido a Europa para convertirse en europeos, y es absurdo siquiera sugerirlo. Están construyendo sus mezquitas y templos. Esperan hacerse con el control y gobernar Europa en cuanto tengan suficiente gente. Y la reproducción parece ser su objetivo principal. Entonces, ¿qué va a hacer Europa? Va a defenderse, porque ahora mismo está fingiendo depender de nosotros. Si los europeos piensan que el ejército estadounidense va a intervenir y salvarlos del verdadero enemigo al que se enfrentan, que está dentro de sus propios países, están muy equivocados. Eso no va a suceder. Así que es una situación trágica. Es muy interesante, porque hace 5 años, el presidente Trump me dejó muy claro que pensaba que los europeos debían ser sus propios primeros intervinientes.
Creía firmemente que lo mejor para Europa era ser lo más independiente posible en cuanto a su capacidad militar. Veía eso como una forma de evitar un conflicto entre nosotros y Rusia, pero también pensaba que sería muy saludable para Europa valerse por sí misma. Y estuve completamente de acuerdo con él. Eso es especialmente cierto en Alemania, porque está muy claro que hasta que no salgamos de ese país, nunca hará mucho por sí mismo. No va a defenderse. Ni siquiera tomará medidas para defender a su propia población de lo que está ocurriendo dentro del país. Así que tenemos que irnos. Bueno, acabamos de firmar este acuerdo, y parte del acuerdo es que no nos vamos. Seguimos rotando a 100.000 hombres dentro y fuera de Europa del Este a lo largo de la frontera. Seguimos manteniendo todas estas instalaciones, y como sabes, recientemente el nuevo comandante, el general Donohoe, que fue uno de los arquitectos de la desastrosa retirada de Afganistán, naturalmente fue recompensado, ascendido, y ahora está hablando de atacar Königsberg, Prusia Oriental, que ahora se llama Kaliningrado. Y Prusia Oriental ha estado en manos rusas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y creo que sería un error muy grave en este momento enfrentarse a los rusos por ese lugar. Pero él está hablando de ello, diciendo que, ya sabes, podríamos invadirlo y controlarlo en 24, 48, 72 horas, que los rusos no podrían hacer nada. Y al mismo tiempo, tenemos al presidente Trump diciendo, bueno, he cambiado de opinión otra vez. Ya no hay guerra de 50 días, ni fecha límite. Ahora se ha reducido a 10 o 12. No importa porque sabemos lo que va a pasar. Y ya sabes, es muy triste, pero van a tener que pagar un precio terrible. Y eso va a suceder. Y ya sabes, hay estas implicaciones en varias conversaciones. La gente está diciendo en Washington, y creo que se comenta en torno al presidente Trump, que podríamos realmente enfrentarnos a los rusos nosotros mismos con armas de ataque de largo alcance. En otras palabras, podríamos ver Tomahawks en el aire camino de Moscú o Leningrado o algún otro lugar. Y luego, en medio de todo esto, lo que tiene aún menos sentido, vemos nuevas armas nucleares llegando al Reino Unido. Estas armas están diseñadas para ser lanzadas por F-15 o F-35. Las llamamos armas nucleares tácticas, ideales para atacar objetivos más allá del litoral báltico en el norte de Rusia, o potencialmente a través de Ucrania. Y hemos anunciado esto, y estamos hablando de estas cosas. Parece que hay un acuerdo universal en Washington ahora mismo de que la forma de tratar con Rusia es seguir intimidando y amenazando. Ahora, uno pensaría esto. ¿Cuántos años llevamos ya en esta guerra? Esto lleva ocurriendo desde febrero de 2022. ¿De qué ha servido todo el acoso y las amenazas? No ha servido de nada. Ha sido una catástrofe. Ha empeorado todo. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo esto? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿quién gobierna realmente Estados Unidos? Eso es lo que la gente parece no saber. Estás hablando del 1%. El 1% con miles de millones que controla billones. Y este 1% nos está llevando a la guerra en Oriente Medio. Nos está llevando a la guerra con Rusia. Y este 1% está formado, en algunos casos, por ideólogos. Estos ideólogos se remontan a los años 60. Susan Sontag era un buen ejemplo, quien dijo que la raza blanca en América es un cáncer que hay que extirpar. Luego tienes a George Soros, que dice que el mundo será mejor, especialmente Europa, cuando esté inundado de africanos y árabes. It's remember o que me tuveisras. And the same thing is true in the United States. The last administration was determined to flood us. Sabes, la última administración estaba decidida a inundarnos con millones de personas de América Latina, el Caribe, África, Oriente Medio, India, y eso sigue ocurriendo. Y Trump parece haber pasado por alto todo eso. Incluso ha hablado en privado sobre alguna forma de amnistía limitada para algunos de los inmigrantes ilegales. Bueno, todas estas cosas son la antítesis de lo que la gente fue a votar para que él hiciera. Fue elegido, esencialmente con una plataforma de paz, desvincularse de Ucrania, detener la guerra, insistir en la estabilidad en Oriente Medio. La gente realmente creía que haría eso, y con suerte pondría fin a la masacre masiva en Gaza y en Cisjordania.
and on the West Bank. All of that's gone. He is now Todo eso ha desaparecido. Ahora no solo está adoptando las políticas de Biden, sino que las ha ampliado, ha redoblado su apuesta por ellas y las ha empeorado. Y nada de esto nos está ayudando. En otras palabras, no estamos repatriando la base manufacturera a Estados Unidos al hacer estas cosas. Estos aranceles no van a lograr eso. Estos aranceles, que normalmente están diseñados, como sabes, en términos económicos, para la defensa, estás intentando proteger una industria incipiente que quieres que crezca y prospere, y así sucesivamente. Eso es lo que hicimos a finales del siglo XIX, y tenía mucho sentido. Estas medidas están diseñadas para atacar y acosar. and to attack and bully. And apparently, as far as Europeans are concerned, Y al parecer, en lo que respecta a los europeos, izaron la bandera blanca bastante pronto. Y la única manera en que puedo llegar a entender eso es, de acuerdo, jugaremos según tus reglas, pero tienes que continuar esta guerra en Ucrania por nosotros. Creo que él aceptó eso. Pero China, nuestros esfuerzos con China han sido un fracaso absoluto. Y la cuestión es que no parece que hayamos aprendido que las sanciones no han funcionado. No sé qué más decir. No veo los aranceles como una fuente maravillosa de ingresos para Estados Unidos. Cualesquiera que sean los beneficios extraordinarios que la industria del gas y el petróleo vaya a obtener como resultado de este acuerdo con Europa, son menores. as a result of this deal with Europe, they're minor. These things aren't game changers. They're not going to affect our Estas cosas no son un punto de inflexión. No van a afectar nuestra deuda soberana nacional de 37 billones de dólares. No van a solucionar el déficit de más de 2 billones en nuestros presupuestos. Y volvemos a lo que decías sobre Europa. Por lo que yo veo, no les afecta de manera positiva. Así que estoy esperando que ocurra algo que nos explote en la cara. Y supongo que la cuestión es, ¿dónde ocurrirá primero? Sucederá dentro de nuestras sociedades por razones principalmente económicas, pero también humanas. O sucederá en Ucrania o en Oriente Medio. No lo sé, pero algo va a ceder. Does it happen in the Middle East? I don't know, but something is going to give. Pero mientras Trump se posiciona como un Biden 2.0, parece estar apostando a que el statu quo se mantendrá igual. Es decir, que la guerra seguirá como ha sido durante los últimos 3 años. Bueno, ni siquiera los últimos 3 años han sido iguales. Ha cambiado mucho. Pero la guerra parece, quiero decir, siempre ha cambiado un poco, pero ahora parece estar adoptando una forma muy diferente, ya que vemos a Ucrania quedándose sin soldados y sin armas. Vemos cómo se están formando estos enormes calderos. Los rusos no solo están acumulando una gran fuerza en la retaguardia, sino también muchas reservas. Quiero decir, ¿qué pasa si no solo los europeos, sino también Trump, asumen la responsabilidad de esta guerra y ahora vemos que comienza un colapso? Ninguno de sus grandes acuerdos funciona. Todas sus amenazas no impresionan a los rusos, que siguen avanzando, y Trump queda en evidencia. ¿Ves ahora una posible vía hacia una guerra directa entre la OTAN y Rusia? I think we're on a collision course. Creo que estamos en rumbo de colisión. Creo que eso es inequívocamente claro. Si lees el artículo de Dmitry Trenin, fue publicado por RT Online y traducido al inglés, quiero decir, él básicamente dice que eso es lo que ha sucedido, que Rusia, le guste o no, está en guerra. Y no importa lo que hagan. Recuerda, hemos creado esta falsa dicotomía. Nosotros en la OTAN y Estados Unidos somos buenos porque somos una democracia liberal. Bueno, eso es una broma. Nuestra democracia es un fraude. Eso es una de las cosas de las que hablé en Versailles en el Potomac. Las urnas están rotas. Ya no puedes votar para salir de nada. No importa quién votes, obtienes el mismo resultado desastroso. No matter who you vote for, you get the same disastrous outcome. So obviously democracy has failed miserably. Así que, obviamente, la democracia ha fracasado estrepitosamente. Y luego, si eres autoritario, eres malo porque todos los demócratas liberales son buenos. Bueno, eso es absurdo. Porque si observas el autoritarismo, al menos en Rusia, y yo diría que en varios otros lugares, estas sociedades son muy sólidas. La sociedad rusa es cohesionada. Rusia es un éxito. Putin no está en peligro de ser derrocado. No es ese dictador débil que vive en un estado de paranoia permanente. Todo esto es una tontería. Así que, en resumen,
Si eres ruso, la cuestión es la siguiente, y los estadounidenses no entienden esto. No puedes llegar a un acuerdo Estados Unidos-Ucrania, su marioneta, y la OTAN, a menos que comprendas tres cosas. Número 1. Lo que existe en Kiev es un cáncer. Es un tumor en el cuerpo de Rusia. Este tumor canceroso debe ser extirpado. Y eso es lo que el presidente Putin y sus fuerzas armadas han estado haciendo durante los últimos 3 años y medio, 4 años. Están extirpando el tumor. Sin embargo, simplemente cortar el tumor no es suficiente. Hay que llegar hasta los márgenes cuando se realiza una cirugía. Hay que observar la zona que lo rodea, los órganos que están junto al lugar del tumor. También hay que tratarlos. Hay que examinarlos sistemáticamente, y si hay indicios de cáncer, también deben ser sometidos a cirugía y extirpación. Bueno, mi punto es que no se puede conseguir eso en un acuerdo con Estados Unidos que termine con un títere estadounidense o británico al mando en Kiev, aunque sea un estado ucraniano reducido. No se puede hacer. En segundo lugar, no se puede tener un estado donde la CIA, el MI6 y el Mossad controlen efectivamente todo, que es el caso hoy en Ucrania. Eso significa que el presidente Putin se enfrenta a la nada envidiable tarea de cruzar el río de Dnieper, de entrar en Kiev y eventualmente bajar hasta Odessa. Y creo que eso es para lo que se están preparando. Pero antes de avanzar, van a aniquilar sistemáticamente lo que quede del poder militar ucraniano al este del río Dnieper. Y eso es lo que está ocurriendo. Estos calderos contienen los últimos restos. En otras palabras, en lugar de una ofensiva relámpago, esta operación se parece más a una aspiradora. Estás usando la aspiradora en varios puntos para limpiar y eliminar a la oposición. Y recuerda, el propósito de la operación militar especial siempre fue erradicar y destruir al ejército ucraniano que está allí debido a su asociación con el régimen. Eso está casi terminado. Eso va a suceder muy pronto. Y entonces tendrán que hacer lo que dije, porque si no lo hacen, sea cual sea el acuerdo al que lleguen, verán una reaparición del cáncer. Aunque el tumor pueda desaparecer, en cuestión de meses, en cuestión de años, el cáncer volverá, porque no se ha hecho una cirugía a fondo. La única manera de hacer eso es cruzar ese río. Ahora bien, en Estados Unidos no entendemos eso. La mayoría de los estadounidenses no comprende cuánta influencia y poder tiene la CIA sobre todo esto, o el MI6, o el Mossad. Si vas a Oriente Medio, ves lo mismo ocurriendo hoy en Siria con ese corredor que va desde Israel a lo largo de Siria, donde viven los drusos, hasta donde viven los kurdos, y finalmente hasta Azerbaiyán. Este largo corredor está diseñado para mantener el flujo de petróleo, gas y potencialmente otras materias primas hacia Israel, pero también está ahí para separar Irán de Rusia y asfixiar a Irán en la medida de lo posible. Mejor aún, balcanizarlo dividiéndolo. De ahí el interés en la posible invasión de Azerbaiyán al noroeste de Irán. Así que tenemos el mismo manual, por así decirlo, que vimos fracasar estrepitosamente contra Rusia en Ucrania, aplicándose ahora. Ahora bien, hay muchas más variables en este caso, mucho más complejo que lo que intentaron hacer en Ucrania, porque se está lidiando con los restos del ISIS que ahora constituyen un nuevo régimen yihadista sirio. Todavía están los alawitas en la esquina, que están siendo ayudados y asistidos por los rusos para sobrevivir. Y luego están los israelíes que siguen avanzando. Quieren controlar la cuenca hidrográfica que nace en el monte Hermón. Quieren controlar el sur del Líbano. Y luego, en el horizonte, está esa cosa llamada Turquía, que atraviesa serios problemas económicos. Todos lo sabemos. Y probablemente está liderado por alguien que es incluso más hábil que Trump en promocionarse a sí mismo. Y está en todos los bandos de cada problema. Está suministrando a Israel petróleo, gas y alimentos, y al mismo tiempo está condenando a Israel y pretendiendo ser un líder del Islam. Pero está en una situación económica tan mala que teme que si hace algo, todo se desmorone.
Lo mismo ocurre con Sisi en Egipto. La pregunta es, ¿cuándo dejan de importar estos asuntos económicos? ¿Cuándo se convierte esto en un momento emocional en el que la gente dice, al diablo con esto, tenemos que luchar? No lo sé, pero creo que se acerca. Y luego, en segundo plano, también está Irán, que forma parte de la Franja y la Ruta, la iniciativa Una Franja, Una Ruta. Y eso no va a desaparecer. Es tremendamente exitoso. Al contrario de lo que dice el presidente Trump, BRICS es un éxito rotundo. Cada vez más países quieren unirse porque desean liberarse de la bomba de la deuda. La bomba de la deuda es lo que han sufrido por nuestra culpa. Para eso están el FMI, el Banco Mundial, el sistema SWIFT, todo, para trasladar nuestra deuda a ellos. Y en cuanto a la deuda, hablamos de una trampa de deuda. Nos dedicamos a crear trampas de deuda allá donde vamos. El dólar casi se ha convertido en un virus. Por eso la desdolarización ya está en marcha. Así que no veo que nada de esto vaya a terminar fácilmente ni bien. La cuestión es que no sé qué desencadenará el final de esta larga fase de lucha por el poder en las sombras, ni si acabaremos en una guerra total o en un colapso económico y financiero absoluto. No sé cuál de las dos cosas ocurrirá. Ahí es donde acabamos. ¿Qué viene primero? Bueno, ¿ves alguna vía realista hacia un acuerdo negociado? Porque los europeos parecen muy reacios a reducir la presión sobre Rusia, y también les preocupa mucho que Estados Unidos abandone Europa si la guerra termina. Zelensky no parece querer un acuerdo de paz que no implique, en sus palabras, seguir perjudicando a Rusia. Y en cuanto a Trump, parece más sincero en su deseo de que la guerra termine, pero aún así, no hay ningún acuerdo con él que parezca permanente. Es más bien un cambio de ventajas para luego continuar el conflicto de otra manera. No estoy seguro. Pero ¿existe alguna vía posible aquí? Bueno, todavía hay suposiciones subyacentes en el lado occidental que son falsas. Suposición número 1. Rusia es débil, y cuanto más dure esta guerra, más débil se volverá. Incorrecto. Totalmente incorrecto. Rusia es ahora más fuerte que nunca. Su poder militar es mayor que el que ha tenido, al menos desde principios de los años 80. Así que Rusia no está sufriendo en absoluto en el sentido en que nos gustaría creer. Y Putin, de nuevo, no es ese dictador inepto, ya sabes, viviendo en un estado de paranoia. Pero estas son las cosas que se escuchan en los medios de comunicación convencionales. Por eso, si seguimos un poco más, si seguimos presionando, Rusia colapsará. Rusia se desmoronará. No, no lo hará. Por otro lado, nosotros sí que tenemos muchas posibilidades de desmoronarnos, por toda una serie de razones que he estado comentando aquí. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene primero? Simplemente no lo sé. Pero la mala noticia es que en Occidente, la gente sigue creyendo tonterías. Ahora alguien dijo, bueno, lanzaremos 100 Tomahawks, y eso cambiará el juego para los ucranianos. Bueno, casi no queda ejército. Las pocas personas que quedan, como señalaste, están siendo acorraladas y destruidas en estos calderos. No veo nada bueno ocurriendo dentro de Ucrania en lo que respecta a hombres en el terreno con armas de cualquier tipo. Y lanzar Storm Shadows, o misiles Taurus, o, Dios no lo quiera, Tomahawks, todo eso está diseñado para provocar a los rusos. Y eso es porque la gente piensa, bueno, si los provocamos y luego responden, podremos hacerles mucho daño. ¿Sabes? Alguien me mostró las estadísticas sobre las defensas aéreas integradas. No creo que deba decir integradas, solo defensas aéreas que nosotros y los israelíes hemos proporcionado en la región para proteger principalmente a Israel, obviamente. Bueno, su efectividad ha sido aproximadamente del 35%. No se puede sobrevivir a ataques con misiles cuando solo se destruye el 35% de los misiles con los que te atacan. Y por eso Irán ahora está en una posición infinitamente mejor que hace solo unos meses. Ahora tiene defensas aéreas integradas y están mejorando cada día que pasa. Y sabemos que los rusos en Ucrania, ciertamente en los últimos 4 años, han alcanzado un rendimiento tal que el 97%
de todo lo que los ucranianos y la OTAN lanzan contra los rusos lo detienen, lo interrumpen o lo destruyen. Eso es excelente. Nosotros no tenemos esa capacidad. Así que cuando empiezas a hablar de provocar a los rusos, ¿cuál es tu plan cuando los rusos respondan? What's your plan when the Russians strike back? You mentioned Oreshniks. Mencionaste a los Reshnik. Sabes, eso es solo la punta del iceberg. Quiero decir, es casi como si estuvieras entrando al ring con un campeón de peso pesado. Y el campeón de peso pesado es nuevo. Es joven, vigoroso y poderoso. Y tú te consideras un campeón de peso pesado, pero tu campeonato tiene 30 años. Ya no eres joven ni vigoroso, y no estás lleno de músculos, pero crees que sí. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Es como entrar a pelear contra Mike Tyson. Y en el lado occidental, es como la hora de los aficionados. No sabemos lo que estamos haciendo. La racionalidad dictaría un enfoque completamente diferente. Y por eso la gente votó por Trump, porque Trump reconoció ante todo que no podemos gastar sin control. Tenemos que abordar el gasto. Y él dijo esas cosas. Ahora, nadie quiere recortar nada, lo sabemos, pero inevitablemente hay que hacerlo. Y una de las cosas que tenemos que recortar son nuestras inversiones en defensa, que han sido, en muchos aspectos, malas inversiones. Se ha invertido en la fuerza equivocada, una fuerza que lleva siendo la equivocada al menos 35 años. Y además de la fuerza equivocada, las malas políticas han producido tropas menos eficaces, formaciones menos eficaces. Tenemos que abordar el sistema sanitario. Por una fracción de lo que invertimos, la gente en Europa recibe una atención sanitaria notablemente buena. No digo que sea perfecta, pero sigue habiendo seguros privados y mucha gente involucrada. Sé que en Alemania y Austria todavía tenéis un sistema sanitario básico bastante bueno. Aquí es caro hasta el absurdo. Así que tenemos que abordar eso. Medicaid, Medicaid, la seguridad social, no podemos gastar indefinidamente. Y luego tienes, dependiendo de a quién le preguntes, al menos 50 millones de inmigrantes ilegales y están disfrutando de atención médica gratuita. ¿Cuál es este problema? ¿Quién se ha inventado esto? Todo el mundo aparece. No ha hecho nada, no ha pagado nada. Y de repente lo obtiene todo gratis. ¿Y qué pasa con el trabajador estadounidense medio que ha estado cotizando a estos sistemas durante años? Quiero decir, la gente empieza a darse cuenta de que les han tomado el pelo. Si eres estadounidense, sabes que siempre quedas en tercer lugar en cualquier tema que se discuta. Y por cierto, ¿qué pasó con militarizar la frontera para realmente controlar las drogas y la trata de personas? Porque eso sigue ocurriendo. Sí, la imagen pública ha mejorado. Ya no ves a decenas de miles cruzando. Pero lamentablemente para nosotros, en la mayoría de los puertos de entrada legales hay una enorme corrupción. Y los cárteles de la droga tienen miles de millones de dólares en efectivo para sobornar a la gente. Así que el tráfico de drogas y de personas sigue hacia el norte. Y luego tienes camiones llenos de dinero en efectivo que van hacia el sur. Es increíble lo que ocurre. Así que no hemos solucionado estos problemas. Pero la imagen lo es todo ahora mismo para los políticos. Si parece bueno, debe de ser bueno. El estadounidense medio es crédulo, pero ya no lo es tanto. Está empezando a hacer preguntas más difíciles. Así que, si miras la fragilidad de nuestra economía, los fundamentos subyacentes no son buenos. Y si algo sale mal, a una escala como la de 2008, ¿qué es lo que todos están prediciendo? Jamie Dimon ha salido diciendo que espera una gran crisis en un futuro muy cercano, que podría ser incluso peor que la depresión de 1929. Bueno, esas son palabras bastante sombrías viniendo de Jamie Dimon. No es precisamente alguien que grite fuego en un teatro. Si él está diciendo esas cosas, todo el mundo debería estar muy, muy preocupado. Y no es el único, ni mucho menos. Mi punto es que estamos yendo por un camino muy, muy peligroso, pero como todo lo demás, para mucha gente, hasta que no ocurre, nadie lo cree. Y en el ámbito militar, escuchar a alguien como este general Donahoe hacer comentarios tan imprudentes sobre atacar el enclave ruso en Kaliningrado
Es una locura, pero está alineado con Trump. Todo el mundo se dedica a amenazar y a intimidar. No veo que tenga ningún éxito. Y por cierto, su influencia sobre la conducción de las operaciones ucranianas fue como poco desastrosa, porque lo hemos revisado. Parece que cuanto peor lo haces, más avanzas. Estuve en Kaliningrado el año pasado, y es una región expuesta, pero como ocurre con toda la planificación y fanfarronería bélica, nadie parece pensar en el día 2. Es decir, ¿cuánto va a poder o querer soportar realmente Rusia? Es decir, ¿van a invadir territorio ruso directamente? Es decir, los alemanes directamente, los ingleses, los letones y los rusos van a quedarse sentados mientras millones de sus ciudadanos acaban bajo ocupación de la OTAN y de alguna manera van a aceptar esto sin más. Es algo totalmente absurdo. It's beyond absurd. My impression is that they're already Mi impresión es que ya están volviéndose menos tolerantes con las libertades que la OTAN ha tomado en los últimos años en cuanto a atacar a Rusia. Por eso me pregunto si esto realmente es sostenible, porque el statu quo no va a permanecer así. Creo que, a medida que los rusos están ganando en Ucrania, van a ser muy conscientes de las posibles escaladas de la OTAN como respuesta. Y no creo que su primer instinto vaya a ser rendirse y mostrar que tienen demasiado miedo para contraatacar. Bueno, te habrás dado cuenta. Eres consciente, por supuesto, de los recientes acontecimientos con Bielorrusia y Lukashenko, de que ahora puedes estar en Bielorrusia y presentarte a las elecciones en Rusia. En otras palabras, Bielorrusia y Rusia están cada vez más integradas. Y por supuesto, a cambio de eso, Lukashenko ha recibido mucha ayuda financiera de Rusia. Además, ahora tiene armas nucleares dentro de Bielorrusia, que son rusas, y están manejadas por rusos. Pero aún así, están ahí para tranquilizarle de que su país está protegido. Creo que, como resultado de esto, vamos a ver una ofensiva lanzada desde Bielorrusia hacia el sur, hacia Kiev. Y creo que eso formará parte de la ofensiva mayor que provocará la toma de Kiev. Y si yo viviera en Lituania, Letonia, Estonia o Polonia, estaría muy preocupado por estos comentarios peligrosos que Donowe ha hecho sobre Kaliningrado. Ahora bien, soy la última persona en el mundo que diría que me alegra que los rusos estén en Kaliningrado. No es así. Eso fue otro regalo de FDR a Stalin. Stalin simplemente preguntó de manera casual, bueno, estamos en la frontera de Prusia Oriental. Si la tomamos, ¿podemos quedárnosla? Y FDR dijo, bueno, claro, ¿por qué no? Así que se ha vuelto muy importante para los rusos. Pero no era necesariamente de interés para Occidente, en ese momento, que los soviéticos la conquistaran. Y por cierto, estuvo sobre la mesa para su venta por parte de Gorbachev al canciller Kohl. Y el canciller Kohl argumentó que ya habían gastado tantos miles de millones de marcos para recomprar Alemania Oriental a los soviéticos en ese momento, que no podían permitirse comprar Prusia Oriental. Bueno, él también tenía asuntos personales que resolver. No le importaba Prusia Oriental porque era del Rin. Esa es otra historia, lamentablemente. Pero hubo oportunidades de hacer las cosas de otra manera. Pero el caso es que ahora ya está hecho. Es un hecho. No es algo por lo que se vaya a la guerra. Todo el mundo lo acepta, pero al parecer, de repente no todo el mundo lo acepta. Y como ves, esto nos lleva de nuevo a la posición en la que están los rusos. Hoy dices una cosa, mañana dices otra. ¿Qué debemos creer? ¿Cuándo sabemos que lo que dices es real? Así que creo que a estas alturas, Moscú no cree mucho en nada de lo que decimos. Lo que han decidido es prepararse para lo peor. Y ya sabes, Glenn, nosotros en Occidente no estamos preparados para lo peor. Glenn, we are not prepared for the worst in the West. I couldn't agree more. Oh, no podría estar más de acuerdo. Quiero preguntar, como última cuestión, ¿qué está pasando con Zelensky estos días? Parece que ha caído un poco del estatus de héroe que tenía antes en Occidente. Quiero decir, ahora, obviamente todos los medios se han vuelto en su contra. Y luego está esta discusión sobre si, bueno,
al menos rumores, los estadounidenses están considerando reemplazarlo. Incluso la UE, que aclamó a Zelensky como si fuera su rey, amenazó con cortar la financiación a Ucrania si no se alineaban. ¿Cómo interpretas tú esta situación? ¿Es para reorganizar un poco? ¿O es para sentar las bases de una posible negociación de paz? ¿O simplemente se trata de poner a alguien más obediente en su lugar? Bueno, al MI6 le gustaría que Zaluzhny interviniera y reemplazara a Zelensky. Estoy seguro de que seríamos receptivos a eso. Pero ese es otro títere. No es alguien independiente. No es alguien que vaya a gobernar exclusivamente en los intereses nacionales de la gente que vive en lo que sea que quede del Estado ucraniano en el futuro. No veo ninguna evidencia de que un intento de reemplazar a Zelensky por Zaluzhny vaya a ser visto en Rusia como algo significativo. De nuevo, es lo que dijimos antes. El cáncer está ahí. El cáncer tiene que ser purgado y eliminado sistemáticamente del cuerpo político en Ucrania. Así que reemplazar a Zelensky por alguien como Zelensky no significa nada. Pero sí, creo que la gente en Washington decide que probablemente es ventajoso tener a alguien que no sea Zelensky allí. ¿Quién sabe? De nuevo, no vamos a renunciar a este juego de interferencia, desestabilización y subversión que llevamos a cabo con nuestros servicios de inteligencia. Operamos en todo el mundo. Tenemos estas entidades, estas fachadas llamadas la National Endowment for Democracy y USAID. Todo el mundo aplaudió cuando el presidente Trump intentó cerrarlas. Son terribles. Están ocupadas y gestionadas por personas que quieren una revolución perpetua. Son revolucionarios trotskistas. No tienen nada que ver con la democracia liberal. Es ridículo. Y a la CIA, desde luego, no le importa eso. Estas entidades existen para mantener un conflicto permanente que está diseñado para reforzar y fortalecer a Occidente. El problema, Glenn, es que no funciona, y no lo ha hecho. Las cosas no están mejorando para nosotros en el mundo, pero no creo que el presidente Trump tenga ninguna influencia sobre esto. Creo que hay otras figuras poderosas. Volvemos al 1%. Los multimillonarios de Wall Street y de los bancos de la City de Londres. Ese es un grupo. Hay otro grupo que yo llamo los multimillonarios neoconservadores, que son firmes creyentes, que odian a Rusia. Son defensores rabiosos de Israel. Quieren la guerra. Y luego hay un tercer grupo que siempre ha estado con nosotros, al menos desde principios de los años 60. Son simplemente bolcheviques reciclados. Pero tienes a personas como Soros, que son multimillonarios. Y eso es lo que son. Y eso es lo que promueven. Balcanización, bolchevismo, bolchevización, caos. Y creen que ese es el camino al éxito. Quizá deberíamos llamarlos anarquistas, no sé cómo llamarlos. Pero al final del día, estas personas son catastróficas y están dirigiendo el espectáculo en Washington porque han comprado a todo el mundo. Entonces, según tu opinión, el mandato democrático de Trump o sus promesas electorales ya no significan nada para ellos. Bueno, creo que esa es una cuestión muerta. Es letra muerta. Ni siquiera te molestes en abrirla. Y tienes el problema de Epstein, que ahora está saliendo a la luz. La esperanza de algunos es que el engaño de Rusia, que ya ha sido expuesto, desvíe parte de la atención del problema de Epstein. El problema es que Epstein no es tan único. Quiero decir, en la práctica, era un intermediario de alto nivel, con muchos servicios de inteligencia interesados en sus productos. El término menos educado que usaríamos en Filadelfia, donde crecí, es que era un proxeneta. Ganó mucho dinero y también tenía respaldo porque lo que ofrecía como intermediario o como proxeneta era chantaje. Así que, además de intimidar a la gente, también podías chantajearla. Creo que mucha gente está en los llamados archivos Epstein. Creo que esto afecta a todos los partidos. Tiene mucho que ver con la cantidad de dinero que tenías. Y él ofrecía el producto más antiguo y atractivo que existe. Y funcionó. Y en algún momento esto saldrá a la luz. Mi comentario es que en Versailles, junto al Potomac,
Una de las cosas clave que llevó a la revolución y a las decapitaciones que siguieron fue la conclusión del pueblo francés de que quienes les gobernaban no debían hacerlo, que no eran dignos de ello, que estaban corrompidos, degenerados. No solo eran opresivos, también estaban moralmente en bancarrota. Y Luis XVI fue el último de la línea, porque la gente le dio el beneficio de la duda. Ahora, resulta que Luis XVI no era tan malo. De hecho, era un hombre muy bueno. Simplemente era inepto. No sabía lo que hacía. En este caso, Luis XVI se parece a todos los demás. Y creo que esa es la gran decepción a medida que avanzamos, especialmente para quienes votaron por el presidente Trump, al descubrir que estos hombres realmente son diferentes de aquellos contra quienes votamos. Es volver al partido único. It's back to the uniparty. I think many people saw him as the real savior. Creo que mucha gente lo veía como el verdadero salvador, alguien que finalmente sería capaz de romper con el statu quo. Un poco como dijo Elon Musk, esta es la elección más importante, es la última oportunidad para recuperar el país. Y ahora mírale. No, es una gran tragedia. Parecía identificar casi todos los errores de Washington. Afirmaba que podía abordarlos y resolverlos, y ahora ha redoblado su apuesta por las políticas que antes criticaba. Así que estoy de acuerdo. Creo que esto va a tener consecuencias importantes. Pero sí, muchas gracias por tu tiempo, y ojalá hubiera noticias más positivas estos días. Gracias, Nuez. Muy bien, Glenn. Adiós.